En tu mano encomendamos esta situación, Señor. Fortalece a su familia, Señor amado, que puedan ver tu gloria bendita, una vez más extendida a favor de sus vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y a su nombre. Creemos que el Señor, hermanos, tiene la última palabra en todas las cosas. Amén. Ahora sí, hermanos, así de pie como estamos, le invito a que tome su Biblia, por favor. Vamos a ir a la primera carta de Pablo a los hermanos de Tesalónica, Tesalonicenses primera, y vamos a estar compartiendo el capítulo 3. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, vamos a leer el verso 3 y 4. ¿Lo tenemos, hermanos? Damos lectura a esta palabra como siempre, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Dice así su palabra: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Oramos al Señor todos juntos. Vamos, tome su asiento, hermano. A fin de que nadie se inquiete en su presencia. Sabe que cuando Pablo escribe esta carta, nosotros vemos que en el verso 1 dice que él no lo podía soportar más y él había acordado con aquellos que en ese momento se encontraban con él, hermano, y dice la Escritura que lo envió a Timoteo para saber el estado de los hermanos. Había un grupo de hermanos, sabemos nosotros cómo fue creciendo esa iglesia allá en Tesalónica, cómo nos habla la palabra que se divulgaba la fe de esta gente, pero por lo que nos indica acá en este verso 3, se ve que como siempre ha acontecido y sigue aconteciendo hasta el día de hoy, que después suceden situaciones para que el Señor, hermanos, vaya perfeccionando a lo suyo, y no siempre se interpreta el trato del Señor, hermanos, dentro de la iglesia. Y lo que queremos ver hoy, con el favor del Señor, es entender verdaderamente esta expresión que aquí usa el apóstol Pablo y dice: a fin de que nadie se inquiete, como diciendo nadie se mueva del lugar donde está, porque cuando nosotros estábamos con ustedes le hemos enseñado que iban a pasar tribulaciones, que iba a pasar esto, que iba a pasar aquellas cosas como les están aconteciendo, y después como termina el verso 4 le dice: y sabéis. ¿Cuántos dicen amén? Y sabéis, significa, hermanos amados, que esta gente que estaba en Tesalónica no es específica la Escritura en cuanto a lo que les podía estar sucediendo, pero ellos algo entendían, algo habían oído con respecto a ir pasando todas aquellas situaciones o todo aquello que Dios demandaba de los hermanos para que pudieran alcanzar perfección. Entonces miramos que aquí, en medio de toda esta situación, Pablo dice que él no podía soportarlo más. ¿Y qué hace? ¿A quién envía? A Timoteo. Y que dice que era un servidor de Dios, un colaborador, y que estaba para confirmar a los hermanos en todas aquellas cosas que ellos necesitaban. Cuando miramos esto, vemos a quién lo envió: a Timoteo. Vamos a Filipenses 2:19, como se ha hablado todo este tiempo atrás, y a quien tenía del mismo ánimo, y fue y lo envió a la obra: a Timoteo. Hermanos, Pablo había formado a alguien fiel y que era de ayuda, y había él en sus momentos difíciles, y cuanto él no podía estar, por cuanto no podía estar en diferentes lugares, él tenía a alguien que estaba con él, que podía confiar en esa persona para hacer su obra. Y es eso lo que el Señor quiere formar,
que no todos lo entienden, hermano, gente de ese calibre espiritual que pueda entender en cada proceso que deben aprender las cosas. No es repetir las cosas, sino deben aprender las cosas legítimamente para que se le pueda confiar la obra. Para eso son las pruebas, para eso son las cosas que el Señor permite, para eso son, para entender, hermanos amados, que el Señor siempre va sacando algo en limpio en la vida de los hermanos. ¿Cuánto lo cree? El verso 2 dice: enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios, colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmar, escuche bien, para confirmar y exhortaos con respecto a vuestra fe. Pablo tenía que ir a verlos, tenía que confirmarlo y tenía que exhortarlos. ¿A qué? A decirle, no, porque hiciste, no, a ver si ellos estaban firmes en lo que Pablo le había enseñado, a ver si ellos estaban firmes en lo que habían creído. A veces las situaciones cuando suceden hay que exhortar a los hermanos ¿a qué? A que sigan creyendo, a que entiendan que hay alguien que empezó una obra, que está en el asunto, a que, hermanos, la fe no mengua, la fe no cambia, la fe no varía, tiene una postura más allá de lo que nos pueda pasar de seguir creyéndole al Señor. ¿Entiende? Entonces ahí donde Pablo no podía soportar más, se ve que no era nada pequeño lo que estaba pasando en Tesalónica. Pablo acordó en quedarse solo ahí en Atenas, tenía situación, Pablo también la estaba teniendo, pero él quería saber de cómo estaban sus hermanos. Y a la vez, ¿a quién envió? Hermano, a alguien que estaba con él, que era un colaborador, que era alguien fiel y era alguien que iba a decirle con lujo y detalle el estado de los hermanos. No le iba a traer un chusmerío, era alguien que era enviado a traer un informe de cómo estaba la vida espiritual y si estaban verdaderamente firme en esa fe que se le había enseñado. Entonces, lo que nosotros podemos rescatar, que las tribulaciones, hermanos, que no todas son por pruebas, sino que a veces las generamos nosotros mismos por adaptar posturas, como siempre explicamos, y ahora tenemos que ver en limpio que cuando alguien verdaderamente entiende que está puesto para defender, para actuar conforme la fe y sostenerla, ¿qué va a pasar? Tribulaciones. Dice, son muchas las aflicciones del justo, muchas. ¿Entiendes por qué? Porque hay diferentes etapas. Ahora el que mira las cosas humanamente nunca saca una enseñanza de nada. Actúa conforme lo que ve, lo que siente, lo que le parece o lo que se le viene a la gana. Pero no obra, hermanos amados, conforme a esta fe que ha recibido. Muchos se olvidan que la tienen y manifiestan las obras de su naturaleza y no es precisamente lo que se le está enseñando. El que quiera, hermano, ser coronado, hemos hablado, tiene que luchar legítimamente. Y lo decimos y lo recontradecimos, pero a muchos no le entra eso. Pero la Escritura sí lo enseña y hacemos énfasis en lo que la Escritura nos dice. Amén. Verso 5. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar, más envié para informarme de vuestra fe, no sea que hubiese tentado el tentador y que vuestro trabajo resultase en vano. Ve, vuelve a recalcar, él no podía soportar más, tenía que saber cómo yo estaba. Ellos tenían que mantenerse en fe y Pablo quería saber del estado de la fe de cada uno de ellos. ¿Y qué les dice? No sea que los hubiese tentado el tentador. ¿Quién es ese? Sabemos que es el diablo. ¿Qué hace el diablo en esas situaciones? Quiere ganar ventaja. Y uno al poner su razonamiento carnal es lo que hace, le da ventaja al diablo. Y le hace figuritas adentro de su mente, de su corazón, y le mete argumento, y le mete. Y nosotros decimos, ¿y la fe que se te dio, a dónde la metes cuando viene eso? Nos dice, resistí firme al diablo en la fe y huirá de vosotros. ¿Entiendes? No sea que en la situación se le esté dando lugar al tentador, no sea que le estás dando más lugar al diablo que a lo que el Señor te enseña. ¿Y qué dice Pablo? No sea que todo lo que yo trabajé con ustedes sea en vano.
¿Me entiende? Cuando no se hace vano lo que se enseña en alguien, cuando vemos que a este o a esta le sucede algo y se plantan firme y creen lo que se les dice y pasan y soportan, hermano, y entiende que todo es por amor a los escogidos. Esa es la gente que entiende. Los otros hablan nomás, pero cuando viene el momento de la tribulación, de la lucha, acá Pablo le dice: y sabéis, como diciendo, yo esto a ustedes se lo enseñé, a ustedes esto yo se los transmití, yo les hablé claramente que iban a tener que pasar todo esto. Entonces, ¿qué le dice? A fin de que nadie se inquiete, no la hagan más grande de lo que es, porque esta es una de las tantas cosas que les va a tener que pasar por causa de lo que yo quiero que entiendan y hacia dónde Dios los está llevando. Entonces él no soportaba más, no es que decía, bueno, ya le hablé en un cierto momento, yo ahora me encuentro en otro lugar. Fíjense, no, amaba la obra de Dios y dice, no lo pude soportar más. No sea que el tentador los esté engañando, no sea que los lleve a que miren para otro lado, que se distraigan, miren que sigue habiendo una obra y una firmeza en cuanto a todo lo que el Espíritu Santo les ha hablado. Es ahí donde se sacan limpio lo que se entiende. Yo siempre se los he dicho. ¿Cuándo? Cuando las cosas suceden. Después hablamos todo. ¿Entiendes? Y uno quiere mostrar y quieren enseñar y tantas cosas. Tú que enseñas a otro, ¿por qué no te enseñas a vos mismo? ¿Por qué no pones por obra vos mismo lo que te crees que entendés? ¿Me entiendes? Ahora, ahí es donde nosotros vemos que Pablo no estaba ajeno, pero a la vez él estaba confiando en que la obra de Cristo iba a estar firme en ello. A la vez el Señor siempre permite esas cosas para que salgan los aprobados. ¿Y qué dice después Pablo? Dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, que siempre nos recordáis con cariño, deseándoos vernos como también nosotros a vosotros. O sea, ¿qué informe volvió a Atenas Timoteo y le dio acerca de esta gente de Tesalónica? Hermano, que ellos se recordaban de Pablo, hermano, con cariño, que estaban firmes en fe. Había buenas noticias, quiere decir que estaban saliendo aprobados, hermano, y así dice, como nosotros estamos anhelando estar con ustedes, así ustedes tienen un buen concepto de lo que han aprendido. No se olvidan automáticamente, vio como algunos, todo lo que me enseñaron y después andan descuerando a todo el mundo. No, estos se plantaron firmes y entendieron, hermanos amados, que lo que le habían sido enseñado les servía para esos momentos difíciles que tenían que pasar. ¿A dónde nos tenemos que aferrar, hermanos, si no es a la palabra? ¿A dónde nos tenemos que aferrar si no es tomar conciencia de todo lo que el Espíritu Santo nos habló? Vio que yo siempre le digo, las consecuencias se pagan. Todo es lícito, podés venir a la iglesia por años, sentarte, no permitir que nadie te diga nada, no aceptar nadie de nada, hacelo. Pero después cuando te pasan las cosas, ¿a quién vas a recurrir? ¿A dónde va a estar tu salida? ¿En quién vas a confiar? ¿Me entiende? Y siempre le recalcamos esas cosas, pero para que vean y que tomen conciencia. Entonces llega un momento de que se acaba la habladuría y después viene ese trato personal con uno y con otro, y ahí se saca bien en limpio lo que se entendía. Ahora miramos que acá esta gente lo podemos ver a través de la Escritura. Dice que volvió y que les dio noticia de la fe y del amor. Vio, porque amaban, se sostenían, porque amaban, seguían creyendo, porque el Espíritu Santo había obrado en ellos y los llevaba a un lugar donde iban a sacar una enseñanza. ¿Qué dice Pablo? Verso 7. Por ello, hermanos, en medio de todas nuestras necesidades y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Y a su nombre. ¿Quién, hermanos, quería saber de ello? ¿Alguien que estaba ahí en un sillón mirando la tele en su casa? No, él también estaba en la obra. ¿Y qué dice en medio de todas nuestras necesidades? Él en lo personal estaba pasando un momento de necesidad, estaba pasando un momento de aflicción. Pero eso, hermanos, la noticia que le trae Timoteo, esto a ellos los fortaleció, los consoló en medio de todo lo que él podía estar pasando
pasando, al oír la fe de la gente de Tesalónica, hermano, Pablo también pudo recobrar ánimo. Aún estando en situaciones personales, cuando se ve que hay alguien que sostiene, que está firme, que cree, entonces uno se fortalece y entiende que el tentador no tuvo ventaja, hermano, y que las cosas siguen hacia adelante. Eso es lo precioso, eso es lo hermoso que podemos rescatar de todo esto. Y en el verso 8 le dice, porque ahora vivimos y vosotros estáis firmes. Ahora vivimos, como diciendo, ahora nos fortalecemos más nosotros también. Ahora entendemos que podemos extraer una enseñanza de que las cosas que nos pasan a nosotros es porque le hemos llevado una palabra. Y cuando comienza, usted después lea el capítulo 1, dice que ellos fueron siendo, hermanos, multiplicados en medio de una gran oposición. Siempre la iglesia que ha traído bendición, que ha traído buen testimonio, hermanos, los que están dentro de las congregaciones son los que han sostenido firme lo que han aprendido. Vio la iglesia de Corintios, siempre disensiones, peleas, divisiones y cuántas cosas. Estos no, esa fe se divulgaba y que era, todo le iba bien y todo, pero había un trato de Dios y había, como en este momento, un momento de tribulaciones, pero Pablo le trae a memoria, acuérdense en que yo les dije cuando estaba con ustedes, que esto también le iba a pasar. En otras palabras, esto viene en el mismo paquete. Esto no es solo, vio como ahora hacen el culto a la emoción. Hay un culto que se le rinde al Señor, hay una palabra que lleva a que el hombre sea perfeccionado. Y para eso nosotros tenemos que estar bien atentos. Y cuando pasan las situaciones donde más nos tenemos que aferrar de Él, en Él, cuando más tenemos que estar firmes, unidos con nuestros hermanos, con gozo, con alegría, porque si estamos solos, medio tribulados, Dios, estamos mal. Pero si estamos con los hermanos, oramos juntos, cantamos, hay gozo y hay alegría, que es lo que nosotros estamos insistiendo que se practique en este lugar, hermano, ahí las cosas empiezan a cambiar. Yo puedo estar pasando un día malo, pero estoy con los hermanos, los veo contentos, me pongo a cantar, alegre, estoy unido, oro un rato ahí y el Señor te liberta, te ministra. Y ahí ves en lo personal la necesidad que tenés de estar con tus hermanos. Los que lo están experimentando están contentos. Entonces miramos nosotros, hermanos, que no estamos locos. ¿Ve? Hay un fundamento en la Escritura. Después opinen lo que quieran, aquellos que no se integran, pero fíjese qué es lo que da resultado. Y miramos nosotros que Pablo, aún en sus necesidades, aún en sus aflicciones, él había hecho en ellos una obra, la cual ahora era fortalecido por medio de ver, hermanos amados, la obra del Señor en la iglesia. Nosotros tenemos que llegar a entender que Él es un Dios de propósito. ¿Cuántos lo creen? Y entender en medio, el verso 9, por lo cual, ¿qué acción de gracia podríamos dar a Dios por vosotros? Todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. ¿Entiende? Si no, dice Pablo, como diciendo, en todo lo que trabajamos y todo lo que hicimos, ¿qué acción de gracia podríamos dar delante de Él? ¿Qué gozo se podría manifestar cuando usted ve todas malas? Y dice, pero ¿a dónde se mete en lo que les hablo? ¿A dónde está el consejo? ¿A dónde está todo lo que parecía que se estaba tan de acuerdo? ¿Qué hicieron con todo eso? Viene el diablo, le hace un poquito de ruido, hermano, y nos olvidamos de todo. Eso es la carne, eso no tiene nada que ver con el espíritu. Eso no hay que darle vuelta de hoja. Lo malo es malo, lo que es y lo que no es, repréndalo y siga adelante. Si quiere ver cosas, la va a ver en el espíritu por la obediencia y va a ver resultados y va a ver cómo se queman las etapas y cómo se crece. Si no, de otra manera, no va a haber resultados en su vida espiritual. ¿Qué gozo podemos dar, como diciendo Pablo, de qué nos vamos a gozar si nos enteramos que todo el trabajo que hicimos en Tesalónica vino el tentador, que es el que vino a matar, a robar y a destruir? Y usted me puede decir, sí, ya lo sé de memoria eso, pero entonces no se deje engañar. Amén, sea firme en lo que ha aprendido. Y ahí cuando se planta firme en lo que ha aprendido, entienda, hermano, que el Señor cuando permite las cosas es para qué, no es para destrucción, es para que nosotros alcancemos todo aquello que necesitamos alcanzar. ¿Dónde vemos esto? Verso 10, escuche, oramos de noche y de día,
con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta de vuestra fe. Y a su nombre. ¿Qué hacía Pablo en medio de todo lo que había enseñado? Le vuelvo a reiterar, en medio de todo lo que él estaba pasando en su vida, aflicción, necesidades, él oraba de noche y de día. ¿Cuál era la intención de Pablo, hermano? Él completar lo que faltaba de aquella fe que los hermanos tenían que llegar a alcanzar. Acá cuando habla de completar la fe, habla de que él tenía que seguir transmitiéndole conocimiento, doctrinas bíblicas, para que la gente siga creciendo aún más todavía. ¿Cuántos lo entienden? Completar fe, hermanos, no es que Pablo se iba a meter adentro de ello, no, la fe era Cristo, pero él a través de la revelación de Jesucristo le enseñaba doctrinas más profundas donde ellos iban a ser, hermanos, llevados a tener una fe mayor. ¿Por qué? La fe nosotros sabemos que va siendo sometida, hoy creo esto, mañana esto y mañana aquella cosa, y eso nos lleva a nosotros a formar personas de fe genuina, porque alguien no puede pisar la iglesia y de creer que va a resucitar un muerto el Señor. Pero gente de año ha tenido experiencia, aún han orado por gente, hermano, y el Señor ha vuelto su alma al cuerpo y se han levantado. ¿Me entiende? Eso vemos que es todo un proceso. Pero Pablo sabía que a ellos le faltaba. ¿Y él cuál era el anhelo? Hermano, bueno, que vayan teniendo experiencia. No, dice, oramos de noche y de día. Yo quiero estar ahí, yo les quiero seguir transmitiendo lo que ustedes necesitan. Y cuántas cosas le habría pasado, ya le digo, le estarían pasando a él, pero él tenía un interés en que ellos alcanzaran, lograran el plan y todo el propósito que Dios tenía para con ellos. ¿Ve? ¿Qué sucedería de nosotros si no hubiese gente que nos quiere ayudar? Aunque en los momentos nos olvidemos, aunque a veces hasta culpemos a esa gente cuando algo nos pasa. ¿Entiende? No, esperemos un poquito, la cosa viene de arriba. La cosa cuando viene de arriba ya nos hacemos un costado y que cada uno pase por donde tiene que pasar. Pablo cuando habla acá de completar la fe era por la revelación que él tenía para que ellos siguieran entendiendo. ¿Y cuál era el interés que tenía? Mire si no lo tenía, oramos de noche y de día. Tenía un interés de llegar de vuelta a Tesalónica, por eso después encontramos que hay una segunda carta a esta gente, hermanos, dándole todavía más directiva. Estaba completando la fe. La fe, hermanos, se pone en práctica hasta el día de que Jesucristo venga o nos saque de este cuerpo. Y en todas estas cosas nosotros tenemos que entender que para eso fuimos llamados. ¿Cuántos dicen amén? Mas el mismo Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, dirija vuestros caminos a vosotros. Ven, el ruego, Pablo dice que el Señor le dirigiera sus pasos por medio de nuestro Señor Jesucristo hacia vosotros. O sea que el anhelo de él era real, era sincero y quería llegar, hermanos amados, hasta donde estaban ellos. Cuando hay un trato de Dios, nosotros a través de los dones que Dios nos ha dado no podemos meternos ni entorpecer nada. Solamente viene la enseñanza, la capacidad siempre decimos está dentro nuestro y nosotros si lo tomamos, lo aplicamos, no nos llevamos por lo que vemos ni por lo que sentimos. No se deje arrastrar por lo que siente, aprenda a obedecer que la fe es la convicción de lo que no se ve. Hoy usted no lo ve, se está explotando en su carne, pero crea firmemente porque el Señor, hermanos amados, dice que para el que cree todo es posible. Sale de cualquier situación, se levanta en cualquier momento en el cual se encuentre, porque estas tribulaciones, hermanos amados, que hoy se pueden estar manifestando, nosotros tenemos que entender y nosotros mismos autoexaminarnos. Estoy actuando en fe, le estoy creyendo al Espíritu Santo, verdaderamente aún cosas que yo hablo las entiendo, realmente las entiendo. ¿De qué manera las estoy mostrando? Si la entiendo, si sigo adelante firme, si estoy orando por los hermanos, si intercedo, si realmente creo que todo es real y que el Señor, hermano, me está probando en esta fe bendita para que yo entienda que no tengo que inquietarme. Ninguna situación me puede mover a mí de lo que he aprendido, de lo que se me ha enseñado y de lo que el Espíritu Santo quiere hacer adentro mío. Por eso Pablo oraba, tenía el anhelo de que
que los demás lo alcancen. Es ahí donde ya uno pasa a un segundo plano en su persona y se interese firmemente por lo que la iglesia necesita. Y es ahí donde se ve esta gente, hermanos amados, que verdaderamente es llevada por Él. Mas el mismo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo os dirija vuestros caminos. ¿Hacia dónde quería ser dirigido Pablo? Hacia vosotros. Ahí en Tesalónica estaba la necesidad. Y él no pudo soportarlo más. No dice específicamente qué es lo que pasaba. No fue a buscar culpables ni a darle la razón a nadie. Él fue a exhortarlos en cuanto a la fe. Porque si seguían creyendo, las cosas estaban bien. Si seguían estando firmes, quiere decir que se podía salir de cualquier situación que hoy la iglesia no lo está entendiendo. La fe que está dentro suyo es lo que usted necesita, es más que suficiente para hacer, para enderezar, para encaminar, para corregir, para instruir, para hacer, hermano, todo, porque tiene la obra hecha en el hombre de llevarlo a que crea para que éste ande en toda buena obra. Ese es el llamado, hermano. Es el llamado. Si lo mira por otro lado, no está entendiendo nada de todo lo que se le ha hablado. Verso 12 dice: y el Señor os haga crecer. Ahí está. Es para esto todo, sí. El Señor os haga crecer y abundar. ¿En qué? En amor. En amor. Y dice, uno para con otros. Y también hacemos, y hacemos nosotros para con vosotros. Quiere decir que todo esto era para que ellos crecieran en amor y abundaran, hermanos amados, en ese amor bendito. ¿Vio? El amor, sí, el amor, ahí tenés la oportunidad de poner por obra. Le amo, hermano, le amo. Le pasa algo y ya no sé si odian más que amar. No, le amo. El que ama es sufrido. Le amo, sí, cuando las cosas no están bien, te sigo amando. ¿Cómo lo muestro? Pablo dijo: de día y de noche estoy orando, quiero estar con ustedes. Yo tengo que completar la fe. Hay cosas que ustedes no entienden, pero a través de la enseñanza que yo les voy a traer, se les va a iluminar, se va a completar esa fe. Van a crecer en fe, se va a formar gente de fe genuina, que eso es lo que hace tanta falta en este tiempo final. No gente que se deje llevar por sus sentimientos, sino por creer, hermano. Y nosotros miramos, ¿y qué virtud tiene el amor? Es sufrido. Ay, ¿por qué es sufrido? Porque vas a tener que soportar cosas que otros que no entienden, que no lo manifiestan, que están plantados ahí en su orgullo, su soberbia, no lo van a lograr, no tienen ni idea que esto existe. Por eso siempre hablamos, porque hay gente que existe realmente con una postura firme en cuanto a todo lo que le pueda pasar, y pueden contarlo y se pueden mantener firmes y lo pueden mostrar con su vida. Porque realmente le han creído, han crecido en amor, han crecido en esta fe. El tiempo le dio experiencia de vida y ya lo pueden sostener, y solamente quieren completar la fe de otros también. Verso 13: para que sea afirmado vuestros corazones. Escuche bien. Quiere decir que todo esto que estamos mencionando, ¿cómo termina? Es el último verso, el verso 13 de este capítulo 3. Dice: para que sean afirmados vuestros corazones. ¿Qué más dice? Irreprensible en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos los santos. Quiere decir que todo lo que me pudo pasar o me está pasando, o lo que vemos a esta gente que le pasaba, ¿para qué era? A fin de que ellos, hermano, estén afirmados en sus corazones. No en lo que dicen y después cuando pasan muestra que no lo entienden. No, es para que estén afirmados en sus corazones. ¿Y cuál es el fin? Que vivan una vida irreprensible, una vida sin mancha y sin arruga, una vida que sea realmente sana, genuina delante del Señor, porque en esa santidad, hermano, en esa postura, el hombre se separa de todo lo que tiene que ver con el sistema del mundo y lo lleva, hermano, a que viva delante de Dios esa vida. ¿Y qué dice? Cuando venga, dice, con todos los santos. Acá ya está hablando de la segunda venida, por eso ya viene con todos los santos. ¿Y con quiénes viene?
tiene? Con los que se fueron, con los que Él se los llevó, con aquel que los tomó, hermanos, con aquellos que han vivido una vida irreprensible, que no se han inquietado en medio de las tribulaciones, de las luchas, de las angustias, que han entendido realmente que estaban puestos para soportar. Por eso Pablo le dice: y sabéis, entendé que esto se te habló, cuántas cosas se han advertido, cuántas cosas se te han dicho, que tenés que entenderlo, pero para poder enseñarlo. Pero si no lo está entendiendo vos, ¿qué pretendés enseñarle a otro? ¿Entiendes? Por eso después vienen los problemas, las disensiones, porque no se está entendiendo hacia dónde Dios está siendo llevada la iglesia. La iglesia, hemos hablado que iba a ser sometida, que iba a ser apretada, por causa de que Él tiene que sacar en limpio lo que está en los corazones, y Él lo está haciendo, hermano. Él sabe lo que hay en uno y en otro, la opinión que tiene uno y el otro, hermano, en cuanto a la obra, en cuanto a la responsabilidad que Dios tiene que darle a la iglesia en este tiempo final. Entonces miramos, hermano, para que crezcamos abundantemente en amor, que no sea solamente una palabrería, como tanto han empezado a repetir esa palabra y ni entienden lo que es, porque Él sabe cómo lo entendemos, que no lo saben cuando las cosas le han sucedido, le han pasado, las actitudes y los testimonios que han dado. Entonces vemos que acá sí que había alguien que amaba, acá sí que había alguien que se preocupaba, acá sí que había alguien que tenía un interés en que los demás lo logren, hermano, y le dice: nadie se inquiete, nadie se inquiete, miren que todo lo que le está sucediendo, el Señor los está permitiendo, soy yo que estoy en el asunto, soy yo que quiero dirigirlo, aprendan a depender de mí. La fe lleva a que no haya ningún recurso natural, que no tenga de dónde aferrarme, ni de mi propio argumento, ni lo que fiarme, ni aún de lo que puedo llegar a tener. La fe me lleva a creerle a Él y avanzar, crecer, estar firme, porque, hermano, Pablo llegó a decir: yo sé bien en quién he creído. Ahora entiende esa palabra: yo sé bien en quién he creído. ¿Por qué pudo decir eso? Porque ninguna situación lo detuvo. No era un cobarde, era alguien que quería al Señor, que amaba a su amado. Y le dice: todo esto que a ustedes le está sucediendo es para que estén firmes en sus corazones. Ese es el fin de Dios. Él es un Dios de propósito, entiéndalo, grábeselo en su mente y en su corazón. Sea valiente, hermano, y póngase firme en la fe de Jesucristo. Desarraigue todos esos argumentos que lo único que hablan, hermanos amados, que usted no está entendiendo la obra. Sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. ¿Lo hemos hablado? Sí que lo hemos hablado. Sufre. Nadie quiere sufrir nada. Es más, hay quienes hasta se meten en problemas que nadie los llama. ¿Cómo se meten en problemas? Porque van y hablan, y opinan, y dicen. Se creen con una visión bárbara, cuando su testimonio deja tanto que desear. Así que, hermanos, vamos a calmarnos un poquito y vamos a prestar más atención a lo que el Espíritu Santo habla. El que lo quiere creer, que lo crea. ¿Cuántos están contentos y gozosos y alegres y hacen y se muestra claramente? Ahora miremos, como hemos dicho, qué es lo que da resultado. No tenemos que ser tan inteligentes. Esto no se inventa, esto es algo que se vive. Esto es algo que se logra, hermanos amados, por creer lo que oye. Entonces miramos para que estén firmes. ¿Y qué? Y tengan en sus corazones esa vida irreprensible en santidad. Y de ahí, hermano, Él en su venida ya viene con sus santos. Viene con aquellos que Él los tomó porque eran parte de su cuerpo, estuvieron allá gozándose, y cuando Él venga en su segunda venida, que dice: todo ojo lo verá. Estos son los benditos del Señor. Estos son sus amados, aquellos que le creyeron, aquellos que no se doblegaron frente del mundo, frente de la codicia y frente de todo lo que sabemos que este mundo ofrece. Aún se ha metido adentro de las congregaciones, pero los suyos van a venir con su amado. Los suyos van a estar firmes. Los suyos están de acuerdo acá, allá, ahora, con todo lo que Él dice. Si Él dice esto, amén. Aunque vaya contra mi pensamiento, mi argumento, mi familia, no me importa nada, amén. Si Él lo dice, yo lo creo. Esa gente está buscando al Señor.
Y las tribulaciones y las luchas, y esto sabéis, y ya te lo dije. Aprende a pasarlo, no hagas tanto énfasis en eso. No te das cuenta que si le da lugar al tentador. Pero ¿qué pasó con esta gente? No se dejaron arrastrar. Pero cuando volvió de vosotros a nosotros nos dieron noticia que ustedes nos recuerdan con cariño. Quiere decir que le daban valor a lo que habían oído. Ellos entendían que en cada situación tenían la oportunidad precisa en poner por obra lo que el Espíritu Santo les había hablado. Hagamos énfasis en eso, hermano, y va a ver si no va a tener una vida irreprensible, si no va a estar firme en la fe, si no va a ser uno de aquellos que sirvan y va a estar, hermanos amados, con gozo y alegría entre sus hermanos. Experimentemos lo bueno, si lo malo ya lo conocemos, si de ahí fuimos sacados, Él nos lavó y nos limpió, hermanos, por medio de su sangre, y nos dice: anden en vida nueva, disfrútenla, es suya, yo se las doy. Eso es lo que nuestro Rey ha comprado para todos nosotros. Una vida irreprensible. Aleluya. Y esa vida irreprensible, Señor, quiere que la manifestemos en nuestros corazones. Porque cuando está formado eso, hermano, que nos corten a pedazos, lo van a ver a Él, y vamos a seguir hablando de Él. Nos hizo sin retroceso. Usted revuelva toda la Escritura y cuénteme si encuentra algún lugar donde Él enseña a retroceder. Pero yo le puedo contar, hermano, que Él siempre me habla de avanzar, de conquistar, de obtener, de recibir, de creer. Él no resta ni divide, pero sí que suma y multiplica. ¿Cuántos lo creen? Así que, hermano, vamos adelante. Vamos a fortalecernos en Él hay poder en Él y en su fuerza. Acuérdese que Él le da fuerza al que no tiene ninguna. ¿Entiende? Entonces por eso que vienen los argumentos y hasta nos sentimos cansados, fastidiosos. Y la pregunta es: ¿quién te hizo algo? ¿No te das cuenta que está todo ahí en tu mente, en tu razonamiento? ¿Cuántas veces enseñamos esa palabra de renovado en el espíritu de nuestra mente? ¿Qué pasa si empezamos a mirar y traemos a memoria, hermanos amados, cuando sostuvimos esos grandes combates de padecimiento, como dice el escritor de los Hebreos? Acordate esos momentos de padecimiento, acordate esas luchas, acordate esos momentos donde Él te sostuvo. Aún dice que éramos espectáculo a los ojos de los demás, pero nos hicimos a un amigo, uno con aquellos que también lo estaban pasando. Aún dice: y vuestro despojo, quiere decir que hasta lo que tenía le habían sacado, lo sufriste con gozo. Esa gente entendía, hermano. Hablando de los antiguos, esa gente entendía lo que era la obra del Señor. Sufrían, pero con gozo. ¿Por qué? Porque esto lo permitió mi amado. Pero lo que yo tengo acá dentro de Él no me lo saca nadie. Hermanos, la fe es algo tan hermoso. Es algo tan hermoso de llegar a entenderlo. Y usted me puede decir tan simple. O hemos oído cientos de mensajes. Y cuando tenemos que ponerla por obra, qué tan difícil, hermanos, ver gente que realmente pase por donde tiene que pasar aferrado a esa fe. Y parece tan sencillo de entender. Y cuando Dios permite las cosas, no es como siempre decimos para avergonzar a nadie. Es para mostrar, hermanos, que no estamos obrando en fe. Pablo sabía, a pesar de todo lo que ellos estaban pasando, de que él tenía que completar la fe en ellos. Y esa fe el Señor la tiene que seguir completando a través de lo que enseña la iglesia hasta que se la lleva. Siempre hay algo más para aprender, siempre hay algo más para creer, siempre hay algo más en lo cual nosotros, hermanos, cuando tenemos la experiencia de vida, que nos pasa algo y por creerle, sabemos que tenemos la salida, sabemos que está el respaldo, sabemos que es todo solamente cuestión de tiempo para que lo alcancemos, entonces de ahí nos gozamos, después viene el gozo, viene la alegría. Viene el disfrutar, hermano, todas estas cosas. Esto se disfruta.
nosotros no lo disfrutamos porque no lo llegamos a entender. Hoy podemos salir de una situación, contentarnos momentáneamente, pero cuando viene la otra ya no estamos atentos, hermano, a entender que esto es algo acumulativo para que yo me vaya perfeccionando en esa fe, para que el Señor vaya completando todo el propósito que tiene para con mi vida. Y es ahí donde vienen, hermanos, los malos momentos que después, por la naturaleza que tenemos, no son nada agradables. Pero la pregunta es, ¿por qué no hacemos prevalecer lo que nos enseña por medio de la obediencia y ver siempre su guía y su respaldo? Sí lo podemos hacer. La capacidad está acá adentro, no la tiene que ir a buscar a ningún lado. Esto, dice Pablo, el fin, que nadie se inquiete. No se mueva, espere un poquito. ¿Qué está pensando? No te inquietes, mirá que está el Señor adentro. Mirá que el tentador va a querer sacar ventaja. Tené cuidado, hermano. Y cuando más firme se está plantado en una postura, más riesgo se corre, hermano, de extraviarse de la sincera fidelidad a Cristo, como a tanta gente le pasó. Se han desviado de la fe. Hay cosas que tenemos como ejemplo en la misma Escritura. Y también tenemos, por ejemplo, gente como Timoteo, que fue preparada y se le confiaba en momentos difíciles, hermano, alguien que iba a ser como si fuese el mismo Pablo y iba a tener la misma visión que él tenía en cuanto al estado de la iglesia. Al que tenía del mismo ánimo, ¿qué hizo? Lo envió allí a Filipo. Al que se estaba ahí preparado y que era un fiel servidor de Dios, colaborador nuestro en el Evangelio, y que estaba firme y que sabía que los iba a exhortar como si hubiese sido Pablo, ¿quién era? Timoteo. Qué hermoso es preparar gente, hermano, que sea fiel, que esté firme, que sabés que si vos no podés ir, lo mandáis, que va a ser lo mismo que si vos estuvieras ahí. Eso es ser un verdadero discípulo, eso es ser verdaderamente un compañero, eso es saber que está pensando de la misma manera. A esa gente se le confía la obra. Hermanos amados, como siempre decimos, que este consejo les sirva. Ruego a Dios que podamos entender, nadie se inquiete, porque también estando con vosotros, nosotros les decíamos que iban a padecer tribulaciones, y ustedes saben, como diciendo, ustedes saben que yo se lo enseñé. No se olviden, porque vio la carne, el diablo hace su trabajo para olvidarse todo lo que aprendí. Es cuando más tenemos que recurrir a lo que hemos aprendido. Acá está mi salida. Sí, bueno, me siento como quiera, Señor, vengo delante de tu presencia y ahí me planto firme en lo que he oído, en lo que he aprendido. Y ahí las cosas cambian. Es ahí donde tenemos que batallar y poner por obra lo que hemos sido enseñados. Si no nos sirve, es oír. ¿Me entiende? Y vio cuando habla del oidor olvidadizo, dice como que considera su espejo, ahí frente a un espejo, su rostro, después se va y se olvida. Por ser así, hermanos, cuando las cosas pasan se pagan las consecuencias. ¿Podemos hacerlo? Sí, nadie va a obligar a nadie que obedezca. Nadie, jamás lo vamos a hacer, porque no lo podríamos hacer aunque quisiéramos. Pero miramos que con seriedad es para que estén firmes en vuestros corazones. El que toma la palabra está firme, no se deja mover por nada ni por nadie. Sabe bien que todo lo que necesita el Señor está ahí para dárselo. Él está presto, Él no cambia. Nosotros cambiamos en el pensamiento. Hoy miramos de una manera, mañana de esta, mañana me enojo, mañana quiero salir de mi enojo. No podemos hacer lo que queremos. Hay un orden, respetemos el orden. Por eso que el Señor es orden y Él dice, hágase todo en orden y decentemente. Deja que yo te llevo, no es cuando vos querés acá las cosas. Es cuando Él te las va enseñando, es para eso que venimos al culto. Es para eso que venimos, para tener experiencia con Él. Amén, hermanos. Entendamos esto. Tenemos que entender que Dios está empezando a exigir más de nosotros y le vuelvo a reiterar, atrás de esto no hay nada malo. Yo sé los pensamientos que tengo de vosotros, le dijo a través de Zacarías. Es para bien, no es para mal. Hay pensamiento del Señor con la iglesia que no es precisamente para mal. Es para todos aquellos que se dejen perfeccionar. Estamos hablando que estamos esperando algo de parte de Él y eso va a venir. Crea quien lo crea, eso va a venir. Y lo vamos a ver con nuestros propios ojos y vamos a ser testigos oculares de las maravillas que va a hacer nuestro Dios en este tiempo postrero.
El consejo, prepárese, no se quede afuera, no se deje engañar, no mire las cosas de otro punto de vista. Lo que Él ha enseñado, lo que enseñó, lo que sigue enseñando es lo correcto para que usted lo alcance. No deje usted que su razonamiento y su pensamiento estorbe el plan de Dios. Lo puede estorbar usted mismo. Ella tiene todo prefijado de antes de la fundación de los siglos para que usted y yo andemos en estas buenas obras. Él las preparó. Yo no creo que Él haya preparado algo para que yo llegue hasta acá. Yo quiero llegar hasta el final de todo esto. ¿Cuántos lo desean? A su nombre nos ponemos de pie. Señor amado, te damos gracias. Que una vez